Nunca he tenido una buena relación con el silencio. Dicen que el silencio es paz, pero a mí siempre me pareció otra cosa. Una especie de eco, una presencia invisible que se sienta a tu lado cuando nadie más lo hace. Vivo solo desde hace casi un año. Un departamento pequeño, en un edificio antiguo. El tipo de lugar donde las paredes parecen demasiado delgadas y el tiempo se queda suspendido entre grietas y ecos. Durante las primeras semanas dormía bien, pero poco a poco el silencio se fue volviendo más denso. Hasta que una noche, cerca de las 3 de la mañana, escuché el primer golpe. Fue algo leve, apenas un toque en la pared junto a mi cama, un sonido sordo, seco. Pensé que era un caño o un vecino, no le di importancia. Pero la noche siguiente volvió a pasar. Y luego otra vez, siempre a la misma hora, siempre con la misma cadencia. 3 golpes, una pausa y uno más. Golpe, 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 pausa, golpe. Empecé a contarlos, a registrar la hora exacta, el volumen, la frecuencia. Me convencí de que debía haber una explicación racional. Pero mientras más trataba de explicarlo, más sentía que algo estaba del otro lado, esperando que yo le respondiera. Intenté distraerme. Dejé la televisión encendida por las noches, puse música, pero los golpes atravesaban todo. Podía sentirlos incluso cuando el sonido era bajo. Como si la pared misma respirara, mi sueño comenzó a fragmentarse. Soñaba con muros que se abrían, con túneles detrás del concreto. Y al despertar, a veces juraría escuchar un susurro breve, como si alguien repitiera mi nombre desde dentro del muro. Fui al administrador del edificio. Le pregunté quién vivía al otro lado. Me miró raro, buscó en una carpeta vieja y me dijo: ese departamento está vacío, nadie ha rentado desde el año pasado. Recuerdo que le pedí entrar a verlo, pero estaba clausurado por mantenimiento. Me prometió que no había nadie, aunque mientras hablaba, juraría que sus ojos evitaban los míos. Esa noche no quise dormir. A las 3 los golpes regresaron, pero esta vez sonaban más cerca. Tan cerca que la pintura del muro vibraba con cada toque. Tomé mi celular, activé la grabadora y me quedé quieto. El silencio después del último golpe fue absoluto, nada. Hasta que de repente un suspiro, casi imperceptible. Y luego una voz baja, distorsionada, susurrando algo que mi cerebro tardó en reconocer. Era mi nombre. Apagué el teléfono y lo dejé caer al suelo. Durante el resto de la noche no dormí. El amanecer me encontró sentado frente a la pared, tratando de convencerme de que todo era un mal sueño. Pasé días sin dormir. Intenté trabajar, hablar con amigos, salir. Pero en cuanto regresaba al departamento, sentía una presión en el pecho. El aire se volvía más frío cerca del muro. Y a veces creía ver cómo el yeso se movía, como si algo al otro lado se desplazara buscando una grieta. Una madrugada, en un impulso absurdo, golpeé 3 veces la pared. Esperé y me respondieron. El mismo patrón, como si me hubieran estado esperando. A partir de esa noche, todo cambió. Los golpes ya no eran solo a las 3. Podían sonar en la tarde, al amanecer mientras cocinaba. Pero lo peor era cuando no sonaban, cuando pasaban horas, días enteros sin ruido alguno, y el silencio parecía observarme. Comencé a tener pesadillas más vívidas. Soñaba con habitaciones idénticas a la mía, pero invertidas, con alguien que dormía justo al otro lado, imitando cada uno de mis movimientos. Y al despertar, el eco del último golpe aún resonaba en mis oídos. Empecé a hablar solo, a leer en voz alta, a llenar el aire con palabras, cualquier cosa para no escucharlo. Pero a veces, entre mis propias frases, notaba pausas, como si alguien respondiera en silencio. El cansancio me estaba consumiendo, así que decidí irme unos días. Empaqué una maleta pequeña y salí. Dormí en casa de un amigo, no escuché nada. Por primera vez en semanas descansé. Pero cuando volví al departamento, la puerta estaba entreabierta. Adentro todo parecía igual, salvo por una cosa. En la pared donde solían sonar los golpes había una marca. Una grieta larga, delgada, que antes no estaba ahí. Me acerqué. El yeso estaba frío, más frío que el resto de la habitación. Y al tocarlo, sentí una leve vibración, como un corazón latiendo. Desde entonces, no he vuelto a dormir en esa habitación.
Puse muebles delante del muro. Intenté ignorarlo. Pero a veces, cuando la noche cae y el silencio vuelve a llenar el aire, siento algo, una especie de impulso, como si eso siguiera esperándome al otro lado. Y lo peor es que, cuando apoyo la cabeza en la almohada, miro la grieta y juro que a veces se mueve, no rápido, no obvio, pero se mueve, como si algo lentamente estuviera aprendiendo a salir.